Bueno, muy buenas noches. Para continuar con los clubes de revistas, vamos a continuar con publicado en la red de New England, titulado Radioterapia más temozolomida concomitante y adyuvante para glioblastoma. El artículo, como ya he mencionado, es publicado en New England Journal of Medicine. Esta es una revista que tiene un impacto creciente. Desde el 2011 ha ido creciendo su factor de impacto. Está en el 91.245 y ha crecido el 22.2% en los últimos 2 años. Su principal autor es el doctor Roger Stubb, es jefe del departamento de neurooncología. Además es profesor de neurocirugía y profesor de otras especialidades hematológicas, hematología, oncología y neurología. A manera de introducción, tenemos que tener que el glioblastoma es el tumor cerebral maligno primario más frecuente en los adultos. La medida de supervivencia es generalmente bastante corta, a 1 año desde el momento del diagnóstico. Incluso en situaciones más favorables, la mayoría de los pacientes mueren dentro de los 2 primeros años. La terapia estándar consiste en la resección quirúrgica en la medida que sea posible o factible su seguridad, seguida de radioterapia. En los Estados Unidos mencionan dentro del punto de vista de introducción, es comúnmente que se prescriba adyuvantes farmacológicos de nitrouria, como por ejemplo la carmustina. Hemos tenido que múltiples ensayos clínicos han tratado de realizar de forma exitosa el uso concomitante de diversos puntos desde la quimioterapia, la radioterapia y reportes exitosos debido a que han tenido pequeños sesgos a nivel del estudio. Vemos que el problema desde el punto de vista para la creación de ensayo clínico es la investigación de la adición de varios agentes quimioterápicos a la radioterapia. Vemos que no hay ensayos desde el punto de vista de fase 3 para la quimioterapia adyuvante asociado a la radioterapia y que se haya demostrado algún beneficio. Es por eso que como objetivo de esto fue determinar la tasa de supervivencia comparando un grupo de control que utilizaba la recepción más la radioterapia frente a un grupo en la cual utilizaba radioterapia, recepción más temozolomide, que es un medicamento utilizado desde el punto de vista de un agente alquilante oral que ha demostrado actividad antitumoral como agente único en el tratamiento del glioma recurrente. Vemos que para tener como objetivo esto, vemos que tenemos que jugar un papel importante en lo que es la selección de los pacientes. Desde el punto de vista de los criterios de inclusión, vemos que pacientes de 18 a 70 años de edad con glioblastomas recién diagnosticados y confirmados histológicamente, como astrocitomas de grado 4, según la vemos que este artículo es antes del 2010. Otro punto de vista es que estos pacientes elegibles tenían que tener el consentimiento para la participación. Además, debían tener un estado funcional de 2 con respecto a la escala de la OMS y una función hematológica renal y hepática adecuada, llamándose a esto un recuento de plaquetas mayor a 100.000, un recuento absoluto de neutrófilos mayor a 1.500, un nivel de creatinina sérica menor a 1.5 veces el valor utilizado, además de un valor de bilirrubina total menor a 1.5 veces el límite superior de la normalidad. Vemos que como criterios y diseños de estudio tenemos que tener un punto clave, que es dentro de las 6 semanas posteriores al diagnóstico histológico de glioblastoma, se asignaron aleatoriamente a los pacientes elegibles para recibir radioterapia focal estándar sola, que es el grupo de control, o radioterapia estándar más temozolomida, diariamente concomitante, seguida de la temozolomida adyuvante. La aleatorización se realizó en el centro de datos que se utilizó, en las cuales tenían varios puntos. Eran centros de datos utilizados por la OMS o por la Organización Europea de las Enfermedades y Tratamientos Radioterapios Oncológicos. Vemos que el tratamiento asignado debía comenzar dentro de la semana posterior a la aleatorización.
Desde el punto de vista de radioterapia, la radioterapia consistió en irradiación focal fraccionada de una sola dosis de 2 Gray por fracción administrada una sola vez al día durante 5 días a la semana, de lunes a viernes, durante un periodo de 6 semanas, para una dosis total de 60 grays. La radioterapia se administró al volumen tumoral bruto margen de 3 centímetros, lo cual era el volumen objetivo clínico de este estudio. La radioterapia se planeó mediante el uso de tomografía computarizada y sistemas de planificación tridimensionales. Además, tenemos que tener que la radioterapia conformada se administró con aceleradores lineales con energía nominal. Estos eran los puntos que ponían en claro el artículo durante la gestión. ¿Qué tenemos que ver? Que la quimioterapia concomitante, que es la base de este estudio, que es el uso de temozolomida, se registró a una dosis de 75 miligramos por metro cuadrado, en las cuales eran unos rangos de seguridad después de un descanso de 4 semanas. Tenemos que tener en cuenta que no se utilizó por más de 49 días. La dosis total de un programa estándar de 5 días cada 28 horas. Luego se fue aumentando poco a poco la dosis de 150 por metro cuadrado para el primer ciclo y se aumentó a 200 por metro cuadrado a partir del segundo ciclo, siempre que no hubiese efectos tóxicos hematológicos. Desde el punto de vista de vigilancia y seguimiento, el examen inicial incluyó tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear, hemogramas completos, análisis de química sanguínea y un examen físico que incluyó el Mini-Mental Test y un cuestionario de calidad de vida. Durante la radioterapia, con o sin temozolomida, los pacientes debían ser vistos cada semana, 21 a 28 días después de la finalización de la radioterapia y cada 3 meses a partir de entonces. Esto tenía que ver que durante la terapia adyuvante con temozolomida, los pacientes se sometieron a una evaluación clínica mensual y una evaluación integral al finalizar el tercer y el sexto ciclo. Desde el punto de vista de análisis estadístico, el primer objetivo de este ensayo era la supervivencia general. Los criterios de valoración secundarios como la supervivencia libre de progresión, la seguridad y la calidad de vida fueron desde un punto de vista como objetivos específicos más no generales y no eran el punto de vista inicial o primario de este ensayo clínico. Para este estudio, la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión se analizó mediante el método de Kaplan-Meier, con el uso de estadísticos de rango logarítmicos bilaterales. Este estudio tuvo una potencia del 80% a nivel de significancia, que tomó como referencia el 0.05% para detectar un aumento del 33% en la mediana de supervivencia. Esto asumiendo que en el total hubieron 382 muertes. Se ajustó el medio mediante los coeficientes de Cox para ajustar los valores de estratificación y otras variables de confusión. Los efectos tóxicos se evaluaron por separado y no hicieron parte de las gráficas iniciales de este artículo, sino como tal en los apéndices de este. Desde el punto de vista de resultados, podemos ver que en la tabla número 1 se vieron las características sociodemográficas de los pacientes al inicio del estudio. Esto se tomó desde agosto del 2000 hasta marzo del 2002. 573 pacientes de 85 instituciones en 15 países fueron asignados al azar. Y de estos, 286 pacientes recibieron solamente radioterapia frente a 287 que recibieron radioterapia más el uso de temozolomida. Vemos que las poblaciones eran bastante similares. Tenemos que ver que casi el 50% de los pacientes se inscribieron en esas 17 instituciones y la mediana de edad fue de 56 años. Y el 84% de los pacientes se habían sometido previamente a cirugía de reducción de volumen. Ligeramente se tuvo en cuenta en el estudio que más pacientes en el grupo de radioterapia estuvieron que en el grupo de radioterapia más temozolomida estaban recibiendo corticoides,
en el momento de la aleatorización, lo cual se corresponde a un 75% frente a un 67%. Se enviaron las láminas histológicas para el 85% de los pacientes y la revisión patológica de este estudio se realizó en un ámbito central de la OMS, de los cuales se confirmó el diagnóstico de glioblastoma en el 93% de estos pacientes y solo el 3% de estos tenían un astrocitoma anaplásico, como se conocía anteriormente, y el 1% presentó material insuficiente, los cuales fueron retirados del estudio porque este estudio nada más evaluado lo que era el glioblastoma. Teniendo en cuenta la tabla número 2, que es la disposición de los pacientes y la entrega del tratamiento, tenemos que ver que esto va a resumir los detalles del tratamiento. Las interacciones no planificadas de la radioterapia generalmente correspondían de forma breve a una mediana de 4 días. Hay que tener en cuenta las otras razones por las que principalmente fueron dispuestos estos tratamientos y tuvieron pequeños márgenes de sesgo fue razones como alteraciones administrativas, vacaciones, mantenimientos de equipos de radioterapia u otros problemas. Solamente un paciente asignado a la sala de radioterapia recibió desde el punto de vista, el grupo de control recibió radioterapia más temozolomida concomitante, la cual fue una de este estudio, solamente ocurrió en un solo paciente. Después de la radioterapia, 223 pacientes en el grupo de radioterapia más temozolomida comenzaron con temozolomida adyuvante y recibieron una mediana de 3 ciclos, de un rango de 0 a 7, como lo podemos observar en la tabla número 2. Solo el 8% de los pacientes interrumpieron la temozolomida adyuvante debido a efectos tóxicos. Y a partir del segundo ciclo, la dosis de temozolomida se aumentó a 200 miligramos por metro cuadrado. Con referente a supervivencia y la progresión, vemos que se dio una mediana de seguimiento de 28 meses. 480 pacientes, que corresponden al 84%, habían muerto en este rango de seguimiento. El cociente de riesgo instantáneo no ajustado para la muerte que utilizó el grupo de radioterapia más temozolomida en comparación con el grupo de radioterapia sola fue de 0.63%. ¿Esto qué quiere decir? Que esto indicó una reducción relativa del 37% en el riesgo de muerte de los pacientes tratados con radioterapia más temozolomida en comparación con los que recibieron radioterapia. Desde el punto de vista de la progresión, utilizando lo que es la progresión y la patología libre de progresiones o la supervivencia global según el grupo de tratamiento, en esta tabla, que es la número 3, podemos evidenciar que desde el punto de vista de la radioterapia más el temozolomide, los pacientes tuvieron una media de supervivencia mucho mayor, 14.6% comparado con solamente el 12.1% que era la media de supervivencia por los pacientes solamente que se utilizaron radioterapia. Vemos que la supervivencia a 24 meses aumentó en el grupo de pacientes de radioterapia más temozolomida alrededor del 26.5%. Y la progresión libre de enfermedad también fue mayor, alrededor de 7 veces en el grupo de radioterapia más temozolomida comparado con el grupo de solamente radioterapia. Desde el punto de vista del análisis de la curva de Kaplan-Meier, el beneficio de supervivencia promedio fue 2.5 meses la mediana de supervivencia. Y tenemos que tener en cuenta que la mediana de supervivencia de los pacientes en el grupo de radioterapia más temozolomida fue 14.6, comparado con 12.1 que fue anteriormente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? La tasa de supervivencia a 2 años en global fue de 26.1%, como lo había indicado anteriormente. Pero tenemos que tener en cuenta también que la mediana de supervivencia libre de progresión fue de 6.9 meses, con un intervalo de confianza del 95% de los pacientes que utilizaron radioterapia más temozolomida y solamente de 5 meses en los pacientes con radioterapia.
¿Esto qué tiene que ver? El coeficiente de riesgo de muerte se ajustó teniendo en cuenta el modelo de riesgo proporcional de Cox. Y hicieron bastante parecidos y se dieron cuenta de que en la supervivencia libre, el grupo de radioterapia más temozolomida tuvo un crecimiento o un aumento de este porcentaje de supervivencia en todos los grupos comparados, a los 6 meses, a los 12 meses, a los 18 meses y a los 24 meses. Y correspondiente a la supervivencia libre de la progresión, también en meses, vemos que también aumentó hasta 7 veces el promedio comparado con solamente el grupo placebo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con referente a las debilidades de las fortalezas? Con referente a las fortalezas, tenemos que este estudio solamente fue diseñado incluyendo pacientes con glioblastoma. Los otros estudios utilizados no solamente dentro de su población utilizaban pacientes diagnosticados con glioblastoma, sino también con gliomas de bajo grado, que lo que hacían era tergiversar los resultados y aumentaban las tasas de supervivencia debido a estos pacientes que tenían un mejor pronóstico. Con referente a las debilidades, vemos que no se diseñó o no se distinguió entre los efectos concomitantes de la terapia de temozolomida ni aquellos efectos adversos utilizados como objetivo principal. Desde el punto de vista de las conclusiones, podemos ver que la adición de temozolomida a la radioterapia temprana en el curso de glioblastoma produce una progresión o un curso libre de supervivencia estadísticamente significativo que aquello que solamente se utiliza el grupo de radioterapia. Vemos que pequeños cambios en el tratamiento pueden ser resultados en los pacientes con una tasa libre de supervivencia. Y por esta razón recomienda, basados en este estudio, que la radioterapia se debe hacer un manejo adyuvante concomitante con temozolomida para producir un aumento en la supervivencia global y en la tasa libre de supervivencia de estos pacientes. Muchísimas gracias. Hola, muchas. Hola, pues, déjame ver. Aló. Se me está acabando. Aló. ¿Aló? ¿Sí se escucha otra, Sandra? Es que tengo paciencia, estoy en el FIRE. Aló. ¿Aló? ¿Sí se escucha otra, Sandra? Ahora sí, por aquí se escucha mejor. Bueno, este es un estudio bastante clásico. Yo pienso que es uno de los estudios, lo que no tengo claro, porque no venía manejando, tu disculpa, Boris, y aunque lo leí hace mucho rato, la verdad es que nuevamente no lo leí para el día de hoy. Yo quería el número de pacientes en que se les alcanzó a hacer, porque nosotros estamos utilizando el esquema concomitante actualmente, o sea, no empezamos radio hasta no haber empezado la quimio. Sí, señor. Pero veo que el número en que se hizo la concomitancia fue bastante pequeño, ¿no? Sí, en realidad el Uno grueso solo, ¿no? nada más del grupo fueron 287. Pero que se pudo hacer, o sea, que se hicieron al mismo tiempo. Sí, Fueron señorita. esos El 287. estudio, exactamente, el estudio como tal utilizó alrededor de 593 pacientes, de los cuales se dividieron 286 solamente iban a utilizar radioterapia y 287 hicieron la radioterapia más el uso concomitante de temozolomida. Ok. Fíjate que yo creo que este estudio marca la pauta para hacer un nuevo estudio con la nueva clasificación de gliomas, definitivamente, Sí, porque en esa época pues, todavía no estaba, y con esquemas de quimioterapia también nuevos, las que llamamos nosotros quimioterapia de rescate. Eso es una invitación porque realmente no hay un estudio que después del DESTU nos permita seguir valorando el impacto de mezclar radio, quimio al mismo tiempo, teniendo en cuenta que la quimio mejora la radiosensibilidad e incluso en ese proceso utilizar quimioterapia de segunda línea, que sería interesante todo este proceso. Vamos a ver si se da. No sé si tengan los colegas alguna otra observación. Buenas. ¿Me escuchan? señor. Bueno, yo digamos que la parte metodológica
sacaría como una fortaleza, pues que son grupos que casi que los hicieron mitad y mitad, ¿no? Son comparables según la tabla uno, comparando uno y otro. Pues eso hace que, pues, digamos, se puedan hacer comparaciones un poco más equivalentes. Pero que dejaría como dos cositas que de pronto los autores no, no sé si de pronto por querer decir el cirujano que sacó todo el tumor, pues le puso como una resección completa. Y uno va y mira, y son 113 en un grupo y 113 en el otro. O sea, por definición, un glioblastoma, pues no es resecable en su totalidad porque eres un astrocitoma difuso. Y como sabemos, pues no es posible ver los límites hasta dónde llega realmente un tumor. Entonces, creo que eso puede hacer que también quede como no en la duda, pero sí como eh, un aspecto que sabemos que no es real, que una resección completa no se puede por definición. Y lo otro es que, bueno, aunque no era el objetivo del estudio, pero hubiera sido importante, así como lo hace uno con cranectomías compresivas, está bien, se aumenta la supervivencia, como nos mostró Boris, pero la calidad de vida no fue evaluada, ¿no? Entonces son aspectos que uno quisiera de pronto también, que ojalá se hubieran podido tener en cuenta, porque puede que hayan aumentado la calidad, la cantidad de supervivencia, pero ¿a qué costo, sí? Posiblemente la radio y la quimio debilitan mucho a la persona, enfermedades o infecciones concomitantes, en qué momento o en qué estado fallece la persona, ¿no? De pronto a veces alargar la vida a veces puede ser como alargar el sufrimiento, pero, pero bueno, sí, como dice la doctora, es un estudio clásico que nos ha servido de guía ya por más de 15 años, esto fue en 2005, y sigue estando vigente, seguimos usando la temozolomida, y aunque llevamos más de una década, seguimos viendo que se están demorando mucho en dar un medicamento. Se supone, según este estudio, a la máxima segunda semana del diagnóstico, ya estaban iniciando el fármaco. Vemos que muchas veces ha pasado un mes y ni siquiera lo hemos tenido en el control.